Entonces, ¿cómo podía ser esa evolución? Esta patología, que es una patología inicialmente y meramente desde el punto de vista de vía respiratoria, que puede ser alta y baja, va a tener muchos efectos. Por ejemplo, a nivel sistémico, pensa disfunción músculo-esquelético. Terminamos teniendo con los cuadros en aumento en esa hiperreactividad bronquial una limitación en la capacidad frente al ejercicio. Es típico la inducción del broncoespasmo frente al ejercicio. ¿Esto en qué va a redundar? En una disminución en la calidad de vida de un paciente. Y no tiene que justamente empeorar la calidad de vida, sino que con el tratamiento uno lo que tiene que hacer es mejorar esa capacidad frente al ejercicio. De hecho, son pacientes que muchas veces se los manda a hacer actividad física, sobre todo natación, para el desarrollo de la musculatura. Ahora, natación, y uno tiene que tener en cuenta algo. Uno dice, ¿en invierno o en verano? Entonces, si estamos hablando de una hiperreactividad bronquial, el hecho de mandar a un paciente a que nade durante el invierno, esto implica que tiene que ir a una pileta climatizada. La pileta climatizada, el agua tiene hipoclorito de sodio. Entonces, tiene lavandina, literalmente lavandina. Esto es irritativo de la vía aérea, hay que aumentar la temperatura. Entonces, hay mayor vaporización por un lado, más factor irritativo, y el aumento de la temperatura más caldo de cultivo. Por lo tanto, no es recomendable realizar actividad de tipo natación en invierno en los pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, pero sobre todo por el factor irritativo que implica el cloro. Es por eso, nada más, no porque sea malo la actividad física, al contrario, pero el factor desencadenante en ellos, la irritación de la vía aérea, es vía aérea completa. Vía aérea que pueden ser un espasmo alto, como una laringotraqueitis o una laringitis, o un broncoespasmo también bajo, sobre todo si hay una predisposición alérgica. Por lo tanto, tiene que mejorarle la calidad de vida. Otro de los factores en la evolución va a implicar el descenso de peso. Entonces, el paciente no tiene que tener obesidad. Su índice de masa corporal tiene que ser menor de 25. Si es superior y se asocia a mayor mortalidad por sobrepeso. La evolución, pensá que es lenta, pero puede llegar a ser invalidante. Entonces, a marcar una gran incapacidad para realizar una actividad física. Este cuadro va a tener picos, o sea, va a tener exacerbaciones. Estas exacerbaciones pueden requerir oxigenoterapia porque puede ser un paciente que no responda a la medicación por vía oral, entonces va a requerir internaciones. Tiene que dejar de fumar y esto va a ser importante para que no exista una disminución del BEF1 y por lo tanto no aumente su riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque puede ingresar en respirador. Y el ingreso a respirador son factores que aumentan la morbimortalidad. Seguimos. Estudios complementarios. Inicialmente una radiografía de tórax y yo voy a ver hiperinsuflación, horizontalización de las costillas, como vimos, aplanamiento de esos diafragmas. Al principio puede ser normal, por supuesto, en una etapa inicial, o puede ser patológica. Me va a permitir descartar patologías asociadas. Un estado ácido-base que se llama gasometría arterial o ASTRUP me va a permitir ver pH, PCO2, PO2, bicarbonato, exceso de base y saturación. Por supuesto que está indicada en pacientes con evaluación inicial que tengan una obstrucción grave o muy grave. Si no, yo al paciente lo sigo por saturometría. Pacientes que tienen manifestaciones clínicas importantes. Pacientes que en la marcha y en la prueba durante 6 minutos presentan disnea. O una distancia recorrida en metros que refleje una capacidad funcional del paciente.
Entonces, no hace falta muchas veces tener un espirómetro para poder evaluar a un paciente. Seguimos. Estudios complementarios, la DLCO, la disminución se va a correlacionar con la gravedad en un enfisema. Es velocidad de difusión de un gas. Un ecocardio me va a marcar a mí si hay repercusión cardiovascular, si hay riesgo de hipertensión pulmonar. El índice BODE, B-O-D-E, B, índice de masa corporal, o si piensa haber obstrucción al flujo aéreo, disnea en la escala de Merck. E, esfuerzo en marcha de 6 minutos. Mira qué sencillo yo lo puedo evaluar. Y en un consultorio lo puedo evaluar. Seguimos. Entonces, no te asustes porque esto no lo tenés que saber, pero para que mires. Yo puedo a un paciente clasificarlo. En su cuadro de un broncoespasmo hay una escala que se llama escala de Tal o SCORE, y hay distintas escalas, ¿sí? Cuanto mayor el número en la sumatoria voy a tener de cualquier escala, peor es el cuadro. Entonces, en la escala de disnea, para el MMRCR, leve, moderada, grave. Fíjate, la voy a rotular de acuerdo a las internaciones que tuvo el año anterior a los cuadros que ha tenido actuales. Si durante las hospitalizaciones las tuvo porque hubieron exacerbaciones a su cuadro. De acuerdo al BEF sub 1 esperado y de acuerdo a su teórico. ¿Cómo se va modificando? Si tiene el 80%, si tiene entre 80 y un 50, si tiene entre un 50 y un 30, o si es muy grave, si tiene menos de un 30. Si no es esta escala, bueno, me fijo, ¿hay hipoxemia? ¿Requiere oxigenoterapia? ¿Tiene hipertensión pulmonar o signos del cor pulmonar? Esto es complicación respiratoria y cardiovascular. ¿O tiene una insuficiencia respiratoria crónica con retención permanente del dióxido de carbono? Bueno, depende de lo que tenga y donde yo lo rotule y de acuerdo a mi espirometría, yo voy a instaurarle un tratamiento. Entonces, si yo tengo un paciente que sé que frente a la prueba broncodilatadora responde, entonces le voy a dar un broncodilatador de acción prolongada, ese que se daba cada 12 horas. Si yo sé que mi paciente responde a un broncodilatador, pero ya sé que el cuadro cursa con reacción inflamatoria, con edema, con hipersecreción, con edema. Entonces voy a darte una medicación que te estabilice la vía aérea o la unidad alveolo-capilar. Entonces te puedo instaurar, asociada a un broncodilatador de acción prolongada, un corticoide. Y puede ser budesonide, que es un inhalatorio, o fluticasona. O preguntarme, yo te hago una prueba, una espirometría, y resulta que no tenés respuesta al broncodilatador. Entonces, ¿para qué te lo voy a dar si no tenés respuesta? Entonces, lo que hago es jugar con lo que tengo. Y lo que tengo es un corticoide de vía inhalatoria, estabilizo membrana. Bien, entonces te voy a dar budesonide solo como inhalatorio, fluticasona solo. Perfecto. ¿Y ahora qué te puedo dar? Y te puedo asociar un inhibidor de los leucotrienos, entonces te puedo dar el Montelukast. Y cuando tenés el cuadro agudo, ahí sí darte un broncodilatador de acción rápido corta, como por ejemplo el Ventolin, que es salbutamol. Entonces, depende donde yo te encuadre, puedo hacerte una monoterapia, darte terapéutica doble o darte terapéutica triple. Seguimos. Este cuadro es para que ustedes vean y entiendan cómo un médico rotula a un paciente, no para que lo sepan porque están en tercero. Los broncodilatadores de acción prolongada, los LABA, te van a aumentar la concentración del AMP cíclico. 2 puntos.
va a favorecer esa broncodilatación. ¿Por qué? Porque te van a relajar ese músculo liso que en el momento del broncoespasmo estaba contraído. Ejemplos: formoterol, salmeterol. Acordate, salbutamol es de acción corta, de acción rápida. Salmeterol es de acción prolongada. Fíjate su vida media, más de 12 horas. El broncodilatador de acción corta, el que vimos antes, el salbutamol, se da cada 4 o cada 6 horas rigurosamente. Cuando yo hago el rescate, que es para sacarlo del cuadro agudo, del cuadro de ya en agudo, lo puedo hacer cada 20 minutos, pero después lo tengo que instaurar en forma reglada, cada 4 o cada 6 horas. Ahora, el de acción prolongada se da cada 12 horas. Entonces, este tiene mayor selectividad sobre los receptores beta que los de acción corta. Por eso se da cada 12 horas. Entonces, este paciente, si vos le instaurás un broncodilatador de acción prolongada, le haces un puff a la mañana y un puff a la noche, por ejemplo. El formoterol tiene acción mucho más rápida, es similar al salbutamol, más que el salmeterol. Después, el último nuevo que se da cada 24 horas es el indacaterol. Esto es nuevo y no está disponible en las guardias. Seguimos. Puedo dar un anticolinérgico, también de acción prolongada. Entonces acá lo que voy a hacer es bloquear ahora los receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo, inhibo la acción de la acetilcolina, broncodilatación. Entonces, este me lo permite muchas veces darlo una vez por día, el tiotropio. El último que se está utilizando es el roflumilast. Este es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 4. Este se expresa en toda célula inflamatoria y vos no te olvides que hay una inflamación importante a este nivel. Por lo tanto, bloqueo las células inflamatorias y provoco una broncodilatación y una acción sobre el músculo liso. Entonces, este se utiliza para disminuir las exacerbaciones y mejorar la función pulmonar. Otro nuevo es el Montelukast. Este es un inhibidor de los leucotrienos. Bloquea, es un antagonista competitivo de los inhibidores, o sea, es un inhibidor de los leucotrienos. ¿Dónde se localiza? En el músculo liso. Por lo tanto, si yo bloqueo la acción de los leucotrienos, voy a provocar una dilatación a nivel del músculo liso. Entonces, bloqueo el efecto que ocurre sobre el músculo liso, la acción leucocitaria, los linfocitos T, bloqueo los eosinófilos y los monocitos de vía aérea respiratoria. Entonces, vos fíjate qué importante tiene el efecto de los leucotrienos en la génesis del asma. Estoy actuando en distintos niveles de esa broncoconstricción. Fíjate que normalmente aumentan las secreciones de la mucosa y yo te estoy bloqueando la acción de los tipos de leucocitos. Entonces disminuyo, estabilizo membrana, entonces actúo sobre la permeabilidad vascular y la infiltración de esas células de reacción inflamatoria. Obviamente que también el Montelukast, aparte de utilizarse en los pacientes asmáticos, se los utiliza en los pacientes que tienen rinitis alérgica. Por eso es tan utilizado por los otorrinos como tan utilizados por los neumonólogos. Continuamos ahora
con el otro tipo de trastorno. Ahora es un trastorno de tipo restrictivo. A ver, para que ustedes entiendan en la figura, trastorno restrictivo es el pulmón rígido. Entonces, es el pulmón que ingresa poco aire y va a sacar proporcionalmente el aire que es proporcional a su ingreso. Entonces, ingresa poco, sale poco. Por ejemplo, es un paciente que ha tenido una neumonía, ¿sí? De base pulmonar derecha, un ejemplo, hizo secundariamente a esa neumonía una complicación, hizo un derrame pleural. Ese derrame pleural, ustedes vieron que va a haber un trasudado y un exudado. Bueno, en este caso fue un exudado, tiene alta concentración de proteínas y se pegotearon las pleuras. Entonces, al pegotearse la pleura, te quedó un pulmón rígido. Entonces, el tórax no excursiona, no ingresa correctamente aire porque vos no haces esos gradientes de presiones correctamente y tampoco va a expirar correctamente. Sí, lo que va a ocurrir es que, secundario al volumen que ingresa, es lo que va a egresar correctamente, nada más. Entonces, un patrón restrictivo limita la capacidad del pulmón a mantener una cierta cantidad de aire, como lo hace normalmente. Son, por lo tanto, menos distensibles. Tu capacidad pulmonar total disminuye. Pensá en el sinónimo del pulmón rígido. Incluso esa capacidad disminuye en reposo. Menos oxígeno ingresa en sangre. Los síntomas de todas las enfermedades restrictivas va a incluir respiración entrecortada, dolor de pecho y accesos de tos. Fuerzas de retracción elástica están aumentadas con la compliance disminuida. Fuerzas de retracción elástica dijimos aumentada. Compliance disminuida. Volumen pulmonar reducido. Áreas hipoventiladas. Diámetro de la vía aérea y está aumentado. Aumento del trabajo ventilatorio. Fatiga. Caída de volumen residual. Disminución de la relación BQ y pulmones pequeños. Volúmenes pulmonares reducidos. Disminuido. Flujo expiratorio máximo está alterado. Disminuido si hay una afección neuromuscular. Alveolar e intersticial en relación estaría aumentado. Tu trabajo respiratorio va a estar aumentada y está disminuida la relación ventilación-perfusión, con zonas de hiperventilación. Las fuerzas de retracción elástica dijimos que están aumentadas. La compliance disminuida. Alteración relación ventilación-perfusión. Trabajo aumentado. La histéresis se modifica. El radio de la vía aérea aumentó y el flujo expiratorio en proporción aumenta. Espirometría normal, componente expiratorio. Acordate que esto está mal tipeado acá porque esto es expiración y acá abajo es inspiración. Expiración, esfuerzo dependiente. Pico, esfuerzo independiente por la acción de la compresión dinámica. Acordate FEF 2575, vía aérea pequeña. Y acordate el componente inspiratorio. Todo esto evaluaba esta línea, capacidad vital. Y acá tengo volumen residual. Bien, todo formaría parte de la capacidad pulmonar total. Si yo
que dije pulmón rígido, entra poco, sale poco. Entonces, mira tu curva. Es similar a la curva normal, que sería esta en línea roja, pero la de patología restrictiva es igual que la normal, pero pequeña. ¿Por qué? Porque manejo pocos volúmenes, pero no tengo ninguna patología agregada. Entonces, anatómicamente, vos ya sabés que va a haber una reducción de todo tu volumen pulmonar. Entonces, anatómicamente hay un componente intersticial y alveolar, pero clínicamente puede ser secundaria una respuesta esquelética, a una alteración neuromuscular, a lesión en pleura, a patología intersticio o a componente alveolar. Entonces, si fuese de causa esquelética, una cifoescoliosis, el pecho en paloma o pectum excavatum, un tórax flotante. Si hay lesión neuromuscular, miastenia gravis, Guillain-Barré, el ELA o la parálisis diafragmática, todo lo que te lleva a una disminución en la excursión de causa muscular. Si estamos en pleura, y bueno, líquido pleural, derrame pleural, fibrotórax o un tumor. De causa alveolar, un edema alveolar, un exudado o un trasudado o una embolia gaseosa. Y de causa intersticial, una reacción inflamatoria, infecciosa, inmunológica, granulomatosa o defecto tumoral. Esta curva, fíjate, obstructiva, componente expiratorio, componente inspiratorio. Fíjate que la de abajo es inspiratoria, estaría normal. La de arriba es expiratoria, línea de concavidad. Esto es obstructivo. Fíjate el componente obstructivo, volumen en función del tiempo. Fíjate la normal, cómo llego a mi capacidad vital forzada. Promedio 4.5, 5 litros. Fíjate en el obstructivo, cómo se aplana mi BEP sub 1 que estaría acá, cómo es menor comparativamente al normal, que es el 80% de mi capacidad vital forzada. Tengo que expirar en el primer segundo. Pero fíjate en el obstructivo cómo llego. Tardo, pero llego y llego a mi capacidad vital forzada. Si yo tuviese que graficar una curva restrictiva acá, tengo que hacerla. Primer tema, igual a la normal, pero más abajo. Es simétrica, pero más abajo. Y nunca llega a la misma capacidad vital forzada porque tengo un pulmón rígido. Si vos te fijas acá, en esta curva amarilla, es la restrictiva. Fíjate, es idéntica a la blanca, que es la curva normal.